Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. ¿Qué te trae por aquí la invitación? Pues porque soy fan de tu podcast, ya tenía rato que he visto tus primeros episodios. Obviamente me los compartiste por redes sociales del proyecto y me ha gustado, me ha sorprendido además la buena producción que tienes. Gracias. No es fácil cuando ves un podcast así. De repente empiezan a surgir muchos y Ujú. hay algunos que les falla el audio, les falla la iluminación, les falla cualquier cosa. Yo desde el uno, que estaba aquí tu hermana Ilse, dije, mira qué buena producción. Entonces, que me hayas invitado fue así como un halago. Dije, wow, gracias, claro que sí. Y aquí estoy. Yo te dije que vas a ser un invitado recurrente A porque ver. tenemos muchísimo de qué platicar. Para mí es un gusto tenerte aquí, es un honor y más porque aparte de entrevistarte, que vamos a hablar de muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de unos temas muy interesantes de la lectura, de tu libro un poquito también, bueno, de varias cosas, pero pues eres también mi amigo y aquí siempre Ujú. tienes las puertas abiertas, tú sabes. Sí, no, muchas gracias, yo sé. No, y compartimos eso, ¿no? O sea, el amor por el conocimiento, por la lectura, por adquirir nuevos temas, que es Ujú, algo que además por nuestra amistad lo comentamos normalmente. ¿Qué estás leyendo? No, pues yo esto y tú ujú, esto. O terminé este libro, te lo recomiendo, o no es de ujú. tu estilo, o sea, me gustó, pero no es de tu estilo. Igual con las películas, cuando vamos al cine, a veces yo digo, quiero ver esta, pero a Pam no le va a gustar, o viceversa, ¿no? Claro. También, esta le encantaría a Pam, pero se me hace que a mí no. Ajá. Y yo digo, a mí mucha gente me pregunta, luego en redes sociales yo comparto mucho mis lecturas, qué libro terminé, Ujú, cómo llegué a ese autor o a ese título, ujú, por qué me gustó, por qué no me gustó, es fácil de conseguir o no. Y no sé, 4, 5 libros al mes y me hacen esa pregunta de que cómo le hago para comenzar a leer ujú, o para leer tanto, porque ujú. yo no creo leer tanto. No, sí lees muchísimo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Como contexto, bueno, para mí es mucho leer aproximadamente en promedio, se podría decir que lees un libro por semana, ¿no? O sea, te avientas Más o menos, sí. más o menos 50 y tantos libros al año. Pues eso es mucho. Yo creo que aquí en China, digo, más en México, pero sí es un buen. Es una cantidad, creo, aceptable. Es que tengo amigos, bueno, no sé si son amigos, pero compañeros, colegas, escritores que sí nada más se dedican a la literatura, porque yo me tengo que Ujú, dedicar a otro tipo de cosas para ujú, bueno, es impresionante la voracidad, el tiempo, el hambre que tienen para leer. Siempre ya leyeron las novedades literarias, ya ujú, saben de los 15 libros que salieron en el año, ya saben más o menos cuál va a ser el libro del año. Y yo, pero ujú, es que, ¿a qué hora? ujú. Yo soy malo para leer novedades, por ejemplo. Ok. Que es que esta chava sacó este libro y este otro chavo este libro y van surgiendo novedades editoriales y yo apenas estoy en el siglo XVIII, ¿no? Con Balzac y con Dickens, bueno, del siglo Ajá. XIX. Y sí me asomo, por ejemplo, actualmente leo a Irene Vallejo, una escritora española de Ujú, 45 años, de mi edad, ujú, y su libro El infinito en un junco, que ujú, trata sobre el libro en sí, o sea, con la evolución ujú, desde el pergamino, la invención del alfabeto, hasta el libro como lo conocemos actualmente. Ha ganado tantos premios y ella ha sido tan aplaudida en este libro que llamó mucho mi atención ujú, y es así como de los pocos contemporáneos que me ujú. pongo a leer, pero normalmente yo leo siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII y hay quien normalmente está haciendo una reseña de lo que acaba de salir y acaba de salir y eso yo no tengo ese ritmo, pues. Ya, pero también depende de lo que, o sea, lo que te interese, ¿no? A veces no necesariamente es la novedad. Digo, hay estilos y hay gustos. O Ujú. sea, a lo mejor a ti te gustan más cuestiones más históricas, más, no necesariamente la novedad. Y hay quien puede disfrutar más de leer lo contemporáneo, que también se vale. O sea,
Sí, lo que pasa es que yo le pongo, hay tanto que leer, o sea, salen tantas cosas, Ujú. tantos libros, habemos tantos escritores, hay tanto que tienes que poner filtros y cada vez más fuertes, Ah, no, definitivamente, como en todas las cosas. como en todas las cosas, con las series Ujú. de televisión. Imagínate, También. Netflix cada semana estrena 30 cosas, ¿no? Documentales, series, película, bla, bla, bla. Y era lo que yo te platicaba, paréntesis, que te decía, Alex, ya no veo series. Ya no veo series largas, Ujú. o sea, sobre todo. Veo algunas miniseries, sobre todo algunas que me recomendaste tú, por ejemplo, de las últimas que vi, Bebé Reno y la de Replay. Ripley, Ujú. con fotografía blanco y negro espectacular, en Italia, o sea, una belleza, ¿no? Pero pues es cuestión también de, como tú dices, tienes que poner filtros y tú dices, ver una serie es un compromiso. Sí. Alguna vez lo dijiste y yo dije, bueno, pues yo también tengo compromiso con otras cosas, pero pues son prioridades y es ir viendo qué te interesa y qué no. Pero eso que dices de poner filtro es importante porque luego también nos dispersamos demasiado. Sí, digo, la gente muy bien intencionada te dice, ¿ya viste tal serie? O no, pues Ujú. no, te la recomiendo, no te la puedes perder, por Claro. favor, vela. Bueno, pero luego eso mismo te lo dicen a la semana 3, 4 veces. Ujú. Entonces tendrías que ver esas 4 series en esa semana porque te la recomendó No, pues a qué alguien horas. querido que no quisieras tú como despreciarlo o que se sintiera despreciado. Pero ya cuando hay, en el caso de todo esto porque es narrativa, ¿no? La serie de televisión y Ujú. las películas tiene su parte narrativa como lo son los libros. Ya empieza a sonar en la crítica, no sé, en el New York Times, Ujú. periódicos y comentaristas españoles, argentinos. Oye, esta serie va haciendo ruido, esta serie me encantó, esta serie tiene cosas muy interesantes. Así llegué yo a Ripley, por Ujú. ejemplo. Yo Ujú. cuando la vi en Netflix dije, no, pensé que era de los Guinness Records de Ripley. Cuando supe que era Sí, ya, ok. de Tom Ripley, el personaje de Ajá. Patricia Highsmith, novelista norteamericana, ya lo vi tan alabado que dije, ok, ya pasó los filtros, ahí sí Ok. ya, porque si no, terminas viendo, que me encanta, Cobra Kai, Ajá, pero pues, ajá. es Sí, un sí, gusto sí. culposo, terminas Ajá. viendo casi cualquier novedad y o te la pasas viendo la tele y si tienes poco tiempo para ver series o películas, es mejor escoger muy, muy, muy bien Ujú. y dedicarle tiempo a otras cosas como la lectura, como el ejercicio, como... Claro. Y esa pregunta, ¿a ti cómo te nació el gusto por leer? O sea, ¿tú leías desde muy chavito o llega la lectura más tarde, ya más grande a tu vida? Pues ya ¿O cómo con... fue ese proceso? Porque tienes una biblioteca en tu casa espectacular. Ay, Te gracias, felicito. Te gracias. felicito porque, wow, Pues espero que se incremente. Siempre tengo hambre vas a de necesitar una comprar. casa más grande. Sí, yo creo que sí, pronto. O Ajá. sacar la cocina, o no sé. Ya no es cocina, es librería. Ya, pues sí. Es de las cosas bellas que hay en la vida, Ujú. creo, la Ujú. biblioteca personal. Claro. No se lee toda tu biblioteca personal, o sea, es muy, muy, muy difícil. Todos los Ujú. escritores lo han dicho, prefiero estar acompañado de mis libros, de mis autores queridos, de este libro bello que conseguí en tal librería de raro, que ya no se Ujú. consigue, pero quisiera, aunque leerlos todos, al menos estéticamente, Ujú. tienes pues la colección de tus autores favoritos, a lo mejor todos los libros de Dickens, los de Henry James, los de Bukowski, los de Borges, los has leído algunos, los has releído otros, Ujú. traes ganas por ejemplo, a Edith Wharton, una escritora norteamericana, la de La Edad de la Inocencia. Ujú. Yo tengo muchas ganas de leerla y ya tengo prácticamente toda su obra y no la he Ujú. leído, o sea, pero ahí está. Ahora, Bueno, pero ahí está pendiente. O sea, ¿cuándo te acercas más a leer a un autor? Cuando lo ujú. tienes. Ujú. Ya ratita, ya está ahí, Ajá. ya falta poquito. Ya está un paso más, a un libro Sí, más, lo que a pasa es dos. que cuando, por Ujú. ejemplo, si un escritor que a mí me gusta muchísimo, que es Charles Bukowski, que me Ujú. marcó, Ujú. eh, él
a su vez dice, a mí William Saroyan me ayudó muchísimo en mi proceso de escritura y en mi proceso de comprender el mundo y el día a día. Entonces yo como lector digo, bueno, ¿y este quién es? Ujú, Y voy al Buscalibre o tal, o a ujú, la librería, ujú, William Saroyan, sí, aquí tenemos 3, 4 libros de él. Lo leo, me gusta, ujú. digo, wow, Y vas y buscas su obra. bueno, su obra. Ujú, Y entonces el mismo William Saroyan quizá dice, para mí fue muy importante, por decir, ujú, Charles Dickens, porque me ujú, enseñó que la pobreza también puede ser bella en los barrios londinenses. Y sobre todo David Copperfield, la novela de Charles Dickens sobre ujú, su infancia, fue la que más reflejó mi propia infancia y fue la que... Entonces me da curiosidad por leer el David Copperfield de Charles Dickens. Entonces así ujú, me voy yendo y a la ujú. pobre Edith Wharton ahí sigue Ahí esperando. sigue esperando, pero bueno, va a llegar su momento. Sí, no, bueno, pues yo espero sí, sí llegar y como ella hay muchísimos. Pero mira, yo que tengo colegas escritores y he leído entrevistas de ellos y los he Ujú, visto, sobre ujú. todo en presentaciones de libros, me llama la atención cuando dicen, mira, yo a los 12 años que leí Los demonios de Dostoyevsky fue para mí muy Caray. importante porque yo no termino por creerlo. Ok. A lo mejor sí, y son Sí, sí, sí. mm, lejos más avanzados que yo y yo aquí ando jugando a las canicas, ¿no? O sea, Claro. Sí. pero yo en mi infancia pues leí cómics, o sea, El Pájaro Loco, Archie, Mimín Pinguín, o sea, cosas que leía un Claro. niño, Sí, sí. mucho, sí me acuerdo de estar leyendo Ujú, mucho, me gustaban, no soy lector de cómic ujú, actualmente y nunca lo he sido más que en mi infancia porque luego hay ujú, grandes lectores de cómics y es todo ujú, un mundo, ¿eh? ujú, Y hay grandes narrativas en el mundo del cómic, pero no, yo no. Quizá ya un acercamiento a la literatura como tal fue a los 9, 10 años con Sherlock Holmes, ok. es decir, Arthur Conan Doyle, este escritor británico, que ya es una lectura adolescente, Ujú, un detective que tiene su compañero, que hacen un recorrido pues, por los diferentes lugares de Inglaterra. Hay casos muy complejos, muy raros, y él en base a la observación, la deducción, ujú, llega a concluir qué fue lo que realmente pasó. Es una lectura sencilla, ujú, es una lectura muy inteligente, ujú, que creo que es lo que me empezó a enganchar primero ya con el libro físico, ya hablando de ujú. literatura, porque Conan Doyle, bueno, pues forma parte de los escritores importantes del siglo XIX, pero en ningún momento a esa edad yo conocía a Dostoyevsky, ni había leído Los demonios, ni, o sea, no sé. Pues es que no, se me hace que ibas también como de acuerdo a tu edad, ¿no? O sea, de alguna forma, como también vas integrando esa información, vas integrando experiencias de vida y volvemos, pues no es lo mismo un libro a una edad que a otro, pero bueno, te dejo terminar la idea. No, y tienes toda Ujú. la razón. Es que de poco sirve leer a Dostoyevsky a los 12 años Estoy completamente de o acuerdo. a los 14, porque decía mi maestro de música, hay música que hay niños virtuosos, por ejemplo, maestro de música me refiero a la historia de la música, Claro. de que quién fue Bach, quién fue Ujú, Mozart. Yo no, yo ejecutar música, ujú. pero por supuesto que no. Sí, pero me Ajá. gusta la historia. Entonces, Ujú, un Vivaldi, un Bach, habrá niños virtuosos de ujú, 5 o 6 años que lo pueden tocar y ujú, lo van a tocar muy, muy, muy bien y casi idéntico o idéntico. Pero ya cuando hablamos del periodo romántico de Chopin, de ujú. Schumann, el mismo Beethoven, eh, un niño, aunque te lo ejecute tal cual, no te lo va a transmitir el sentimiento de esas obras, pues Ujú. porque es un niño. O Claro, sea, todavía le le falta. falta vivir, le falta experiencia. Y eso pasa también en la literatura. Hay Ujú. libros, grandes libros, que si los lees muy jóvenes, o sea, no ha llegado el momento de leerlo. Y para eso existe, o sea, de la mano de Sherlock Holmes, a mí me llegó la literatura medieval, Ujú, más bien de la caballería. ujú, Rolando Furioso, de Ariosto y Ricardo y todas estas guerras ujú, medievales que sí existieron, pero aquí están con un poquito
de fantasía. Y tengo entendido es de tus épocas favoritas, ¿no? Sí, también. Sí, por Ajá. supuesto. Sí, y Ujú, además hay mucha sabiduría, ¿eh? En ujú, el Rey Arturo y la Mesa Redonda ujú, con Lancelot, ujú, Excalibur, Ginebra, todas estas historias de amor, de valentía, donde es el caballero, digamos, joven, o más bien el joven que desea hacerse caballero, un ujú, poquito lo del camino del héroe de ujú, Joseph Campbell, ujú, que tiene que salir de su hogar, tiene que seguir un llamado, tiene que buscar su propia valentía, vencer sus dragones, sus ujú, propios miedos, sus ujú. propias limitaciones, para poderse convertir en un caballero y poder conquistar a la mujer que está en el castillo encerrada, A la a doncella. la doncella. Todo tiene un simbolismo, Claro. todo tiene que ver Sí. con un crecimiento personal, pero también leí mucho de caballería en mi infancia. Mi Ujú, infancia te hablo de los 9 a los 14 años, más o ujú. menos, digo, ya es adolescencia. ¿Y te identificabas con los caballeros de alguna forma? O sea, había... Me imagino que Sí, 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 ¿no? sí. Por algo te llamaba la lectura de ese tipo. Pues con el rey Arturo cuando es joven, es que Ujú, el rey Arturo tiene varias etapas. De ujú, hecho, bueno, hay una película de Disney, ¿te acuerdas ujú. que está Sí, sí, la sí. espada en la piedra Ujú, con Merlín y ahí andan ujú, convertidos en ratas y quién sabe qué tanto? Porque luego cuando el rey Arturo es adulto y viejo ya es un personaje muy diferente, ya es como un hasta tirano. ok. Sir Wayne, que es el sobrino del rey Arturo, eh, Sir Kay también, son diferentes aventuras que van pasando, son 12 caballeros Ujú. de la mesa redonda, tiene que ver un poquito con el cristianismo todo Pues esto. esto parece también como, de alguna forma, los 12 Ujú. apóstoles, los 12 signos del zodiaco, los 12 meses del año. Sí, sí, es que es una continuación porque en el cristianismo, por ahí del año 400, el rey Arturo y la Ujú, mesa redonda se ubica temporalmente por ahí del 400, 500 ujú, antes de Cristo, ujú. después de Sí, Cristo, sí, sí. pero no existieron, ¿eh? O a Ujú. lo mejor existieron algún Sí, pues de personaje alguna forma son similar, como es mitológicos, mitología, mitología, entre pero comillas, se ¿no? ubica en esa época, entonces Ujú, lo que ellos andan buscando es el Santo Grial, por ujú, un lado, por otro el cáliz de la ujú, alianza, donde Jesús tomó vino en la última cena. O sea, las reliquias del cristianismo, ujú. ellos las andan buscando por toda Europa y por Jerusalén y andan haciendo ahí Mm, sus búsquedas. ujú, Hay magia, pues con Merlín, hay monstruos, dragones sobre todo, que son pues los aspectos negativos de tu personalidad, ujú. o hay muchos bosques, hay muchos subterráneos, que son los Los inconscientes, símbolos y arquetipos. arquetipos, sí, la Ujú, noche, la mujer. ujú, Siempre hay un encuentro con la ujú, mujer, ¿eh? O sea, ujú. con la feminidad siempre. Puede ser una princesa, una virgen, una diosa. O sea, siempre El yin hay. yang, claro. Sí, 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 desde entonces está ahí. Uno lo lee como un libro de aventuras Ujú, de niño, ya de grande, a lo mejor leyendo a un Joseph Campbell, ujú. te explica Sí, el ya, mito, ya va ¿no? a tener otro significado completamente. Pero el cuento de hadas también es igual, ¿eh? O Ujú, sea, el Pinocho, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, todos estos cuentos, Pinocho es más nuevos, del siglo ujú, XIX ujú, italiano, ujú, pero Hansel y Caperucita ujú, y La Sirenita y son cuentos medievales alemanes, austriacos, ujú, polacos de por ujú, allá, ujú, que hablan precisamente de la adolescencia, o sea, el paso de la niñez ujú, a la adultez ujú. y es lo mismo, perderse en el bosque, ser raptado, ser encerrado, tener que vencer los miedos. Este, va mucho por ahí. Yo de cuentos de hadas, quizá está mal decirlo cuentos de hadas porque luego aparecen muy poquitas hadas. Ujú, Hay cuentos de hadas, pero son sobre todo celtas. ok. Eso es más del lado de Irlanda, de Ujú, Gales, del ujú, perdón, del norte de Inglaterra, de ujú, Escocia, ujú, Dinamarca, por ahí. La sirenita, pues es de ujú. Dinamarca, ya ves todo el escándalo que hubo, que por qué, si es pelirroja y tenía que ser Sí, blanca de ojo verde. porque pusieron una negrita, ¿no? Sí, Digo, sí, no la vi, pero ni yo. sí supe Sí, de sí, que dicen originalmente es piel blanca, pelirroja.
Sí, aunque La Sirenita, que es de Hans Christian Andersen, danés, Ujú. vaya, esa sirenita él la genera en el siglo XIX, pero las sirenas existen desde la mitología griega 1000 antes de Uh, Cristo, ¿eh? O sea, en la ujú, Odisea salen ujú, ujú. y no están bonitas, ¿eh? O No, sea, las criaturas del mar y las profundidades siempre ujú. han existido, que yo creo que también va muy relacionado con esta parte del inconsciente, ¿no? De lo profundo, Sí, de lo que no se ve a simple vista, a donde la luz no llega. muy bien. Sí, sí, tal cual. Pues sí, en la Odisea, Ulises, y ahora digo la Odisea porque Christopher Nolan está haciendo la Odisea, fíjate. En Ah, 2026 va a salir. Matt Damon es ok. Odiseo. Charlize Theron va a salir. Un reparto muy, muy, muy padre. Pero el canto de la sirena te atrae Ujú. al hombre, el masculino. Entonces es tan seductor que si tú lo sigues y llegas a la isla de las sirenas, resulta que son carnívoras y te atraen con su belleza de su canto, entonces te comen y ahí te dejan el esqueleto nada más, ¿no? Es un engaño. Es O un sea, te engaño. van llevando con sus cantos para, pues es que en la vida hay tentaciones. Sí, es una tentación, pero acá lo que dice Homero es que es más bien el encuentro con la totalidad, con la Ok. belleza absoluta, Ujú. y esa te consume. O sea, si la conoces, si la logras ver, tu cuerpo mortal no está El preparado. éxtasis Es el puede ser éxtasis. como cegador, ¿no? De alguna Ujú. forma. Te devora. O sea, demasiada luz quema. Muy bien, sí, sí. O O sea, demasiada belleza, o demasiada perfección, o demasiado. Es lo que tienen las sirenas en la ujú, mitología griega. ujú, Entonces está el mástil ujú, del barco, a Ulises ujú, lo amarran, ujú, porque todos van con cera en los oídos para no caer en la tentación, y él ujú. sí quiere escuchar, sí quiere tener la experiencia. Y pasan por la isla de las sirenas, y entonces él se desespera mucho y los amenaza de muerte, desamárrenme porque yo quiero ir con ellas y me urge y que wow. Ajá. O sea, tiene la Ujú. experiencia, pero no, o sea, no cede y no es destruido porque se prepara antes, llega con una preparación previa. Lo prepara una mujer antes de eso, Circe, Ah, una, ya iba preparado. una O sea, mujer, ya sabía lo que iba. una mujer bruja, una mujer que lo tuvo ahí Una cautivo, sabia. erotizado como 8 años, ahí estuvieron ahí, y ahí aprendió muchas Ah, cosas. Entonces, ajá. cuando él decide irse, Ujú, dice, nada más que vas a pasar por la isla de las sirenas, tápense todos los oídos, no cedan, y si ya quieres tener la experiencia, ujú, nada, amárrate porque te cuesta la vida, de hecho. ujú, Y luego hay un libro fascinante de un escritor vivo, Pascal Quignard, ujú, se lo consiguen aquí, cualquier libro, que se llama Butes. ujú, Es un marinero que va ahí en el barco. ujú, Es un libro del siglo XX, XXI, ¿eh? O sea, ya ujú. esto ya no es del 1000 antes Contemporáneo. de Ujú, Cristo, de Homero, y eso no. ujú, Y Butes es una historia muy padre porque es alguien que dice, yo quiero tener la experiencia de las sirenas. Ahí va en el barco de Ulises y todo, ujú, no se pone la cera, ujú. tampoco se amarra, escucha y dice, wow, y se avienta y se va. Y, Dice, pero por supuesto que me echo el clavado. y llega y tiene la experiencia, o sea, lo decide, Ujú, él va y sabe que le va a costar la vida, o sea, pero quiere tener esa experiencia de la ujú. totalidad, de la belleza de las sirenas. Entonces, es un libro bien Guau. interesante, porque es una decisión propia, ¿no? Claro, él está decidiendo ir a eso, aunque su destino sea la muerte, a final de cuentas. Ujú. Y eso pasa, vuelvo a las lecturas juveniles, con Las Mil y Una Noches, libro que adoro, libro que recomiendo, bueno, no recomiendo libros porque luego lo que a mí me gustó mucho a otra gente podrá no gustarle, pero sí puedo decirles que yo lo disfruté bastante. Ujú, Es uno de los libros favoritos de mi maestro Jorge Luis Borges, que ujú, es quien más me recomienda lecturas ya desde el más allá con sus lecturas. Yo confío mucho en Borges, o sea, lo que le ujú, gusta a Borges, casi siempre digo, yo también lo quiero leer ujú, por el buen gusto que él pueda tener. Y, y bueno, de Las Mil y Una Noches salen tres historias que conocemos a la perfección. Una es Aladino, ujú, otra es Ali Baba y los 40 ladrones, y otra es Sinbad el Marino. ujú, Volvemos a lo de los cuentos de hadas, no están tan bonitas las historias en Las Mil y Una Noches como el Aladino
de Disney, ¿no? Con el changuito y que todas. Claro. Pues no. Pero de esas 3 historias que son tan famosas, yo creo que hay unas fácilmente 15 historias, creo, más bellas y con más simbolismo. Estamos hablando de literatura oriental, pero es como una unión, una colección de cuentos de Irak, bueno, del actual Irak, Ujú. Irán, India, Siria, toda esa Ujú. región, Egipto, que se recopilaron del año, no sé, 600 antes de Cristo al 200 antes de Cristo, Ok. y es una colección. Entonces es pues bellísimo y valioso, ¿no? Y ahora pregunta, volviendo al tema, la pregunta es, ¿a qué horas lees todo eso? Y más en la época moderna, con tantas distracciones, con tantas series, con tantas películas. Digo, ya más o menos sabemos cómo funciona tu filtro, pero en los tiempos, ¿cómo le haces? Pues mira, te invito a salir y luego quedamos a las 6 y me pongo a esperarte y dices, ahí voy. Y en lo que llegas, me O termino un sea, libro. sí me ha tocado que llego al cine y traes ahí tu libro. Así de que, oye, que baja Pamela. De aquí a que llega, yo con mis tiempos. Bueno, sí, esa es una, No, te traer creas, como el no, libro. siempre eres muy puntual. No, 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 no es broma. échame carrilla, está bien, aquí. No, pues mira, a mí me gusta Sí. leer mucho por la mañana. Ujú, Ah, no sé, de 8 a 9 de la mañana antes de irme a la oficina llevo un café. ujú, Ahí desayuno con mi librito y leo, no sé, 40 minutos ujú, aproximadamente. Es como patada inicial, ¿no? O sea, para iniciar el día con un poquito de lectura. Yo tengo un trabajo de oficina, voy, vendo herramienta que no tiene nada que ver con toda esta cuestión de la literatura. Parecería que no, pero luego todo se conjuga y ujú, todo tiene que ver con todo. ujú, Y a media mañana a veces me tomo un descansito, a las 12 a lo mejor puedo leer media hora. En la tarde me voy casi siempre a las 4:30, 5 a otro café, me siento otra media hora, 40 minutos, y en la noche leo, no sé, otra media hora. O sea, quizá sumándolo, son 2 horas. O sea, no leo 2 horas O sea, no lees 2 horas seguidas. seguidas, sino que lo vas, repartiendo durante el día. Sí, lo voy repartiendo y luego siempre voy con el libro y si tengo que ir al banco, pues ahí aprovecho para adelantarle. Este, no sé, siempre hay tiempos muertos donde puedes ir, y sobre todo el fin de semana, sí, 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 cuando hay un amor a la lectura y estás muy enganchado con lo que va a seguir, hay un poco o un mucho de sacrificio social, Ujú, de la vida social. ok. O sea, sí, eso es un hecho. Oye, hay una carnita asada el viernes y que mira, que los de la secundaria y que todo. Y a veces dices, ay, me quedo a leer. O sea, yo mejor Que dices de ir a quedarme a leer, me quedo a leer. Ok. va pasando. Bueno, Con la edad va se pasando. vale, se vale, se Sí. vale, claro. Tú y yo que vamos al cine o que vamos a cenar, si quedamos a las 8 y son las 6, digo, bueno, aprovecho, Ujú, leo de 6 a 7:30, luego ya veo a Pamela y de alguna forma sí se requiere, entre comillas, una disciplina, ujú. o sea, darle un seguimiento, no esperar a que estés totalmente libre, porque si no nunca llega, ¿no? Y es un hábito también, ¿no? Sí, Ahorita que hablábamos un poquito de eso antes de comenzar, es hacerlo un hábito, entonces ya se te va haciendo también más fácil durante el día. Ahora, otra pregunta, o sea, ir leyendo, pero tú lees varios libros simultáneamente, ¿no? Tengo entendido. sí, O no tanto. pues a lo mejor 2 o 3, pero es que no es raro porque es un poco cuando lees el periódico, Ujú, lees primero internacional y a ujú, lo mejor en la tarde lees la sección de deportes y en la noche lees la de espectáculos. ujú. O sea, cambias el tema nada más. Al final es lectura. Yo el libro que estoy leyendo, digamos, el que es como una novela, un tomo que serán 500, 600 Ujú, páginas, es el que leo por la mañana. ujú.
Ya a mediodía a lo mejor estoy también leyendo algo de ensayo, un Ujú, escritor que me gusta hablando de cualquier tema, pues leo un capitulito, a lo mejor de 30 páginas, y en la noche me gusta leer o historia, o ujú, poesía, o algo más ligero, más de ujú. crítica cinematográfica, o biografías también de algún autor, o sea, más chisme, más así, o sea, que no sea algo de Tan tener que... denso de, tan Ajá. denso de digerir, más a Y- esa hora. Pero siempre lo Ujú, hemos hecho y no nos damos cuenta, mira, en nosotros como niños, adolescentes que crecimos con Televisa y con las novelas de la tarde y que la novela de la noche, así, o sea, pasaba mucho eso, a lo mejor veíamos 3 novelas simultáneamente por la tele, Yo tú nunca vi no. una novela en mi vida. O, Confieso que yo hacía el zapping, ¿cómo se llama? Cambiarle de canal a canal. Me iba del Discovery Channel al MTV. Esos eran mis canales. no, pues eres tan Y inteligente, se pues acabó. sí, qué bien. Y luego salió National Geographic después y ya. Pero ahí está, ¿no? O sea, Sí, veías un tema y sí, luego veías uno musical y luego veías otro más sí, de correcto. animalitos y todo. Sí. Y no se te confunden, ni tienen por qué. El mexicano promedio o el mexicano, sobre todo que crecimos en los 80, los 90, eh, pues ahí estaban, la tele prendida, estaba la novela y tú sabías en qué iba la novela de las 9, la de las 7 no sé, a las 6 un programa de comedia, Ujú, ¿no? Que también veíamos y ubicabas a los personajes, ubicabas el entorno. O sea, no creo que se confundan. ujú. Si lees 2 novelas, o sea, con un desarrollo de personajes, a la vez, aunque puedes hacerlo, ahí sí yo no lo recomiendo tanto. Ya. Sí, Pero, por el desarrollo de los personajes y dependiendo de la complejidad. Fíjate que yo cuando leo, sí me siento un buen rato. mm, Yo al revés, o sea, me siento un rato a leer, ya sea en la mañana o en la tarde. En la noche, muy noche, ya no leo porque siento que no me concentro igual. Pero bueno, yo, este, y generalmente soy de leer un libro y hasta que lo termino, me paso a otro. ok. Pero bueno, esa es mi forma de integrar la información, como que me clavo en un tema y luego ya me voy al que sigue. Pero se me hace padre también como tú lo haces, o sea, como poco a poco, o sea, tener Pues es que, varias horas ujú, y está padre, ¿no? También cada quien tiene como sus ritmos y sus horas y sus formas. sí, el hábito de leer es individual y cada quien lo hace como quiere y como puede. O sea, es muy... Borges, siempre regreso a Borges, pero Borges decía, ¿cómo te convenzo de que disfrutes un amanecer? O cómo te No, bueno. convenzo, cómo le hago para transmitirte que un beso o estar enamorado es bello? Ujú, ¿Cómo te enseño a enamorarte? Pues no, pues tú sabes, ¿no? Tú sabrás cómo aprecias el amanecer y cómo te enamoras y cómo ves. Digo, son temas un sí, poquito, sí. cursilones, pero a lo que voy es que él busca esa belleza Ujú, y el placer de hacerlo. Entonces, a veces ya no es tan difícil sentarte a leer porque ya lo necesitas, ya lo buscas, ya es lo que quieres llegar a la casa para ujú, seguirle con el libro. ujú. Sí se requiere una disciplina porque luego hay tantos distractores que Sí, puedes sí, prender sí, la sí. tele, pues bueno, con el celular ni se diga con tantos videos que ya hay y reels y Uy, esa es información y otra, todo. sí. Que luego te vas al celular y pues sí, se pierde la atención No, no, de es que alguna forma, o sea, pierdes el ritmo. yo he dicho, hoy casi no leí, a lo mejor menos de la hora, Ujú. no tuve tiempo y luego en el celular dice, pasaste 3 horas en el celular y yo, va, mira, pues ahí estaba el tiempo. Ahí, Tú, ¿a qué horas? ¿A qué horas puse esas fueron esas 3 horas en el celular, ¿no? no, que uno trabaja de repente también en Claro, el celular y de contesta acuerdo. y pasa precios y muchas Ujú. cosas, pero también uno ve Porque también es videos. una mini oficina, de alguna Sí, forma. sí, sí, Claro. sí. Sí, pero también uno manda memes y manda.
pierdes tiempo. Claro. O usas el tiempo de otra manera, porque a lo mejor no es perderlo. Estamos Ujú, socializando, ujú, estamos quedando, estamos ujú, haciendo una amistad o una futura relación, etcétera. O sea, no ujú, todo es perder el tiempo. ujú. Pero sí, cuando, o sea, lo que es bien importante es, y siempre lo recomiendo, que no sea algo obligatorio, Ok, que sea algo placentero. ya. Oye, es que a mí me dijeron que yo tenía que leer El Quijote y llevo 4 páginas. O sea, primero no entendí A nada. mí me lo acaban de regalar, Ah, by the sí. way. Y luego, Vi. ya te interrumpí, pero sigue. No. O sea, pues no entendí, no lo entiendo, no lo estoy disfrutando. Déjalo. Ya después llegarás al Quijote, No lo es el dejarás. momento, No es no el es el momento. momento para ese libro. Y fíjate que me regalaron, tengo una amiga que es fan del tenis y la biografía de André Agassi. Ujú, Y casi no lee, ujú, pero se la devoró. porque es un tema que le interesa. Bueno, pues ahí está tu tema. A lo mejor a ti lo que te Claro, gustan son las biografías, te gustan los libros sobre deportes. Y si sigues leyendo así, a lo mejor más ratito das ese brinquito a una literatura europea o norteamericana o mexicana. O sea, ujú, siempre un libro te va a ir llevando a a otros otro. libros, pero no te pueden decir, estos libros son los que debes de leer, o estos son los clásicos, o estos son los imprescindibles. O sea, sí, lo conocemos porque han perdurado y se han afianzado en el Ujú, tiempo, se han convertido en libros canónicos de la literatura universal, pero mientras a ti te llene otra cosa, te distraiga otra cosa y encuentres un placer de la lectura en otras cosas, adelante. Esas son tus lecturas. claro, estoy completamente de acuerdo. Yo más que leer novelas, a mí me gusta más la divulgación científica, este, lo antropológico, o sea, pero cada quien, como tú dices, o sea, si te llama la lectura, me preguntaban, ¿cómo llegaste a esos temas o esos autores o por qué? Como tú dices, un libro te lleva al otro o un autor te lleva al otro y Ujú. luego mencionan en un libro a otro autor o a otro autor y es como el hilito, ¿no? Pues ahí vas descubriendo nuevos temas que de alguna forma se relacionan y nuevos libros y nuevos temas, pero al final, de alguna manera, todo está conectado. O recomendaciones, pero como tú dices, si en ese momento no te llama el libro o el tema, pues no te llama. O sea, Claro, es yo normalmente sé lo que estás leyendo porque me lo compartes y a mí se me hace admirable, lo que lees. O sea, se me hace dificilísimo, se me hace un reto leer de esta divulgación científica, de estas cuestiones, novedades, bueno, de descubrimientos de física, de química, de endorfinas, de todas estas cuestiones que a ti te gustan, que a mí también me interesan, pero me gusta tanto la literatura y tanto la historia que en la misma librería como que ni siquiera voy a ese estante. sí, sí, te lleva, te guía lo que te gusta. Ajá. Claro, No se me ocurre ir a ver libros sobre química cerebral, o sea, no se me ocurre hasta que platico contigo y yo, órale, qué interesante lo que estás leyendo. ya. Y tú a lo mejor dices lo mismo, ¿no? Bueno, a mí qué me importa lo que pasó en una familia de clase media en los años 60 que escribió un norteamericano, Ujú, por ejemplo, Cormac McCarthy, y que sufrieron la época de la recesión y entonces estuvieron en pobreza toda la vida. Y entonces es un retrato de la sociedad estadounidense, John Steinbeck, por ejemplo, ujú. en los años 30. Luego, yo quiero saber cómo funciona mi cerebro, yo quiero saber cómo funciona mi química, o sea, Claro, eh, el pero, cosmos, la física, ajá, claro, totalmente de acuerdo. y a mí, digamos, de Faulkner Ujú, o de Steinbeck, hablando de esos retratos, entiendo que son temas densos, complejos, pero bueno, me dan un panorama de cómo era la vida, cómo era la filosofía de la clase media del día a día y sobre todo el ujú, estilo del escritor, ujú, cuándo utiliza qué cosas, cómo lo narra, cómo lo estructura. ujú. Y yo como escritor, para tener mi propio estilo, para poder escribir más o menos bien, necesito haber leído muchos estilos, muchas épocas, muchos escritores
para formar el propio. O sea, ese es mi Ya, entrenamiento. claro. Bueno, y hablando ahora de eso un poquito, platícanos, porque bueno, tú también has escrito varios libros. Aquí tenemos uno que se llama El filósofo que quería vivir en Polanco, que se lo recomiendo muchísimo. No sabes cómo lo disfruté, Alex, ¿A ¿eh? poco? Me encantó. Me reí muchísimo. Lo leí en 3 días. Ah, O sea, se me fue como agua. Me encantó. Este, y platícanos de tu proceso también un poquito como escritor, porque bueno, ya platicamos mucho pues de la lectura, de ujú. cómo te vas de un libro a otro, de un autor a otro, cómo te van llamando los libros. Que de hecho aquí yo te tomé esta foto. Sí, presúmela, presúmela. Presúmela, aquí también Eh, colaboramos. es mi fotógrafa oficial en los libros que publico. La foto de autor que me piden, siempre yo confío en Pamela por Gracias. la lente y el buen gusto que tienes para la fotografía, a pesar del modelo que aparece. Pero bueno, es el quinto libro que publico. Antes, El vendedor de fútbol, Elena, Cartas en Montreal y Balada en rojo y amarillo. Elena también lo leí, También claro. leíste Elena, Sí. ese es tenía como 27 años cuando lo escribí. Actualmente tengo 45, este lo escribí cuando tenía 42, 43. Lo que pasa es que para publicarse se tarda. Ujú. No, es Y todo, sacar un libro me imagino que es todo un proceso. sí, sí, O sí. sea, Desde la edición hasta cuando se ve imprenta, escoger la portada, escoger una serie de cosas. La editorial es Los Libros del Marqués, también es mi primer libro que está con una editorial a nivel nacional. Los demás fueron, felicidades. gracias, sí, no, y nos ha ido muy bien, afortunadamente. Estoy muy agradecido con los Libros del Marqués, con Ricardo y Jacqueline, que son los editores. Y esto fue una especie de búsqueda sombría. Ok. Eh, Estaba yo con ganas de escribir y con varias experiencias que había observado yo en mi entorno que me habían llamado la atención y dije, son cosas que yo no haría. Ok. Vivir de una mujer, por ejemplo. O sea, que me mantenga una mujer y que yo nomás esté ahí todo ¿Y de por qué flojera. no? ¿Y qué tiene? No, no No, te no creas. tiene nada de malo. Yo no lo No, haría. digo, tú no lo harías, pero No, 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 no me gusta, pero ¿te imaginaste cómo sería aventurarte sí, sí, a sí. hacer eso? Sí, dije, Ajá. si yo me pongo en mi papel de que yo soy escritor y yo soy lector y a mí no me muevan de mis Ujú. cosas y de mis libros y me consigo, bueno, yo me basé un poquito en una amiga que vive en Polanco, Ujú. pues que tiene, vive en Polanco, tiene su riqueza Ujú. monetaria. Y ella decía, es que a mí no me importa que no trabaje él y que no haga nada, yo con tener novio y que me acompañe a todos lados y que me vaya a las cenas familiares de la Navidad y que me acompañe a los miércolitos y a los juevesitos Su y damo que de compañía. sí, 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 yo lo que ya no quiero es ir sola. Bueno, pero también que Claro. esté guapetón y que tenga conversación y Ajá. que se sepa vestir más o menos bien, o sea, no, no nada más el novio ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, una vez yo le dije, yo voy a escribir una historia acerca de esto, pero como si Ujú. fuera yo. Ujú. Y entonces por eso se llama El filósofo que quería vivir en Polanco. Ujú. Y es pues un hombre lagunero que se va a Polanco con esta mujer a hacer nada, más que estar ahí de parásito y A tomándose su... vivir bien, a tomarse sus vinitos, a comer bien. Sí, Ajá. sí, sí, tal cual. Entonces ella empieza a hacer unas reuniones con los amigos porque quiere presumir al novio de fuera, Ujú. que es un escritor y que sabe de filosofía y que sabe... Y hace como tertulias literarias, ya ves que en Ciudad de México luego son muy, muy novedosos en muchas actividades, y él, este personaje, comienza a inventar. Ha leído a Platón, ha leído a Aristóteles, ha leído, Ujú. pero empieza a inventar y empieza a decirles cosas y cosas y cosas, y del crecimiento y de tu ser y de tu sombra y del banquete de Platón significa esto y esto De y esto y esto. crecimiento personal endulzado a lo que querían Ándale. escuchar. Sí, se empiezan a interesar mucho. Y entonces Ok, empiezan a hacer claro. grupos de trabajo y grupos de estudio y Ajá. platícanos más de nosotros mismos y platícanos más de cómo podemos
llegar a nuestro ser y a nuestra iluminación, y él les empieza a dar cuerda y empieza, al final tiene labia, ¿no? El jovenzuelo, y, y lejos de ser un mantenido y de estar sin hacer nada, lo ponen atrás, o sea, tiene demasiada, Acaba trabajando, por decirlo de una forma, ¿no? Acaba siendo una chambota. y ya está esclavizado. Esa es la dicotomía en la que yo quise Ujú, llegar, o sea, como una ujú, búsqueda termina totalmente en lo contrario. Él quería usar y ujú. termina siendo usado, explotado, y más o menos por ahí va mi libro. No pasó, nada de esto pasó en la vida real, porque lo dicen, ¿cómo que no, no pasó, no pasó. ¿Cómo, Alex? Que eso te pasó a ti. De ¿Cómo que? hecho, yo soy soltero y nunca me he casado. Y entonces quise, Ajá. o sea, en la primera Ujú. línea me casé por presión familiar y el año me divorcié. Y después me volví a casar. Ahora sí por amor, pero también me divorcié. Entonces, bueno, ya leyendo estas dos líneas se sabe que no soy yo, aunque por supuesto todos los personajes del libro tienen cuestiones mías, ¿no? Claro, de alguna forma, siempre tus personajes van a ser parte de tu luz y tu sombra, ¿no? O Ujú. sea, de ya sean cosas vividas o no vividas, pues a final de cuentas tú estás creando también y a final de cuentas también es tu imaginación. O sea, Sí, sí, sí. El escribir es catártico y uno por eso escribe. Bueno, al menos ujú, yo. claro. Habrá quien lo haga por vender, por ganar dinero. Si ganara yo dinero con esto, pues bienvenido, ¿no? A ver si Ujú, más adelante sí. Pero ujú, la primera necesidad es catártica. O sea, es trabajar cosas internas, sacarlas, expresarlas, crear. Hay una necesidad por crear, por generar personajes, por generar situaciones. A veces es muy difícil, los escuchaba a ti ya, Ilse, en el primer capítulo de tu podcast, que hay épocas de sequía. ujú, Bueno, por supuesto, ujú, que no sale nada, que no se te ocurre nada. ujú, Yo en esas épocas recomiendo la lectura, ujú. y al menos ya vas adquiriendo otro tipo de conocimiento y de autores y de estilos. Pero hay un momento en que, raro, porque no siempre llega, en que te tienes que sentar a escribir por necesidad. Y entonces es cuando empieza a salir, ya salir, ya salir, ya salir. Yo no sabía que esto iba a ser un libro, o sea, no fue pensado así como que, "Ay, voy a escribir mi próxima novela". Me Se puse, fue dando de alguna manera. sí, Fue como un proceso, un un juego juego. de qué no Me haría yo, encanta. Ajá, qué es lo que no me permitiría, me lo voy a ajá. permitir en este personaje. Y fue agarrando un poquito de coherencia, creo. Y al final, que ya estaba listo, lo presenté a esta editorial, los libros del Marqués, y afortunadamente estuvieron también interesados en publicarlo. Fíjate, algo que nunca me había pasado. Me quitaron el último capítulo. Ok. Me dijeron, fíjate que este último Es como que ya capítulo no. ya habías terminado. Ok. Ya la obra ya está terminada y está aquí como que no supiste detenerte. Seguías tú con la inercia escribiendo. Híjole, es que eso también yo creo que es clave, ¿no? ¿Dónde termina una obra? Ujú. Porque uno le puede seguir. O sea, es como dónde terminas el cuadro, porque siempre puedes seguir haciéndole arreglos o cosas en la música, en la poesía, en todo. Y luego, bueno, pero síganos contando. Cosa que le pasaba a mi mamá, por ejemplo, que es Ujú, pintora, Adela Santibáñez, conocida pintora lagunera. Desde niño la veíamos en la casa y el ujú. cuadro, mamá, es que ya está terminado. Ya está listo. Ya Ya que le está. mueves, ahí está. No, es que déjame le pongo Perfecto. aquí. Y ya le movía. Claro que quedaba mejor, pues ella es la que sabe. Ajá. Pero sí el artista batalla para saber cua- cuándo ya. O sea, cuando ya está el cuadro, cuando ya está la canción. Sí, a veces yo creo que va a haber más claridad en algunas canciones, en algunos cuadros, pero en otros va a ser como que, ay, concluye, no concluye. Sí, pero no. Sí, creo que para el autor nunca va a estar o sea, va a ser muy difícil concluirlo del todo. Imagínate el escultor, que siempre va a estar Uf, viendo ahí alguna no, bueno. ranura o algo.
Y entonces, y ese último capítulo a mí me gustaba mucho, porque era un homenaje a Alan Poe. El personaje ya llegaba por fin a su casa, era un regreso. Hablando de la Odisea, es un Ujú, poquito como una Odisea ujú, también. Me basé en un viaje que tiene que emprender el protagonista ujú, y conocer a esta mujer, Circe, en el caso de la Odisea, ujú, esta bruja que lo hechiza y ujú. que lo mantiene ahí. Pero era como el regreso y sí, para bien creo que me dijeron, creo que la novela terminaba aquí. Ujú. Este capítulo sirve y no pasa nada si lo dejamos, pero ya está de más, Ya, ya no suma. ok, Ya el lector como que ya supo lo que pasó, ya supo en qué concluyó. ok. Y entonces yo le dije a mi editor, a Ricardo, oye, me siento Anthony Burgess, el escritor de la Naranja Mecánica, Ajá. porque eso pasa con la Naranja Mecánica. O sea, hay un capítulo, Mm, cuando vemos la película de Kubrick, ujú, Kubrick dice eso, no, el libro debió haber terminado aquí, donde termina la película de la Naranja Mecánica. Y había un último capítulo que se supone que Alex Delarge, el ujú. personaje, se reintegra a la sociedad y ya tiene una familia o sea, se Ya, ya, reintegra. ya. Y Kubrick dice, no, 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 no. O sea, eso no era. Estamos hablando de un personaje muy complejo, muy oscuro, Ajá. que es víctima de la sociedad y del capitalismo y de la búsqueda de la perfección. Y en eso acaba la película de Kubrick. Entonces es tan exitosa la película que Anthony Borges en sus próximas ediciones quita El último el último capítulo. capítulo. Y si Wow. tú actualmente lees La Naranja Mecánica de Anthony Borges, termina donde termina la película de Kubrick. Y ya es una rareza encontrarte la primera edición de Borges con ese capítulo perdido. Que quien lo ha leído dicen te lo echa a perder. O sea, Ah, ya, el personaje se cura, se recapacita ya. y pierde ese encanto que tuvo toda la novela. Por supuesto que el ejemplo que di es presuntuoso, o sea, no me estoy comparando con Anthony Borges, por Dios, claro que no, pero uno como escritor cuando le hacen ese tipo de comentarios Ujú, como que dices, oye, mira, sí, qué interesante lo que tuviste que yo como escritor no lo vi, yo pensé que todo servía. Y claro. ese es el proceso de edición, ¿eh? Sí, O sí, sea, te sí. quitan cosas, pero ¿cómo vas a quitar Sí, este que a lo mejor párrafo? tú dices, pero parte necesaria, pero a lo mejor no es tan necesario, como tú dices, ¿no? Tú lo pensabas. Ujú, Pasa mucho en los directores de películas. ujú, Luego te enseñan el corto del director o ujú, de Director's Cut, ujú, que dura 4 horas y media. Por ejemplo, ujú, Napoleón. ujú. O no sé, de estas películas que son así sobre todo como Duna. Y la productora te dice, no, es que tienes que quitarle 1 hora y media, Ujú. Gladiador. Y te presentan una película ya de por sí larga, de 2 horas 20 minutos, pero por el director, si hubiera dependido de él, te ponía las 5 horas, ¿no? Porque él para todo es importante. Claro, y él va a decir, no, mira, esta escena está muy bella, ¿cómo la vamos a quitar? O está Ujú. padrísima esta toma, o está esto, está el otro, pero como tú dices, acaba siendo algo de 5 horas y pues ya deja de ser una película, entonces ya serían dos películas, ¿no? O sea, Sí, digo que también a veces hay parte dos, pero también pasa mucho eso, como la parte dos puede arruinar, entre comillas, la parte uno, como fue el caso de Joker, Joker, ¿no? Que no la vi como, ya por tan malas críticas que tuvo. Para mí tú eres mi filtro, para mí tú eres mi filtro. no, pues está muy Este, chafa el filtro. no, 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 Con no, no, el- para nada. Ya cuando vi esa decepción tuya dije, Y yo como fan de bueno, Joker, ¿eh? Yo cuando salí de la uno yo dije, wow, ¿qué acabo de ver? Pero ¿qué acabo de ver? Wow. no, Así. bueno, es que esa fue espectacular. Ujú. O sea, y yo no puedo hablar de la 2 porque no la vi, pero a lo mejor pasa mucho esto también, ¿no? De que cómo hiciste esta segunda parte sin ni al caso. A ver, en resumidas cuentas, ¿por qué no funciona Joker 2, por ejemplo? No porque sea un musical, sino porque las canciones del musical no tienen que ver con la historia. Mm, ¿Y Son, luego? pues es el Joker soñando. ¿Y Haz de luego? cuenta que se va a dormir y entonces están cantando, Ajá. están cantando así bajo la lluvia, porque luego es Mm, como
homenaje a los diferentes musicales que ha habido en Ujú. en las épocas. Y el número musical dura 6, 7 minutos. Entonces, pues, ok, Lady Gaga y Joaquín Phoenix cantando, bailando, qué bonito, qué padre. Pero ya la séptima, octava canción, como que, bueno, ya. O sea, Ya. a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, por decir Ujú. un tema actual de Emilia Pérez, o La La Land, o Los Miserables, o la canción tiene que ver con la historia, o sea, Ujú. de lo que se está tratando la melodía te lleva a otra situación. Y acá son como visiones, como sueños, como pesadillas, como fantasías. Entonces llega un momento en que regresa a la realidad y de nada sirvió el sueño porque pues era un sueño. Y creo que Lady Gaga, cuando canta, canta como Lady Gaga, no como Harley Quinn. Ya. O O sea, sea, está en Lady Gaga y no está en personaje. yo la sentí así. Bueno, como tú lo sentiste. Ujú. Y el guión muy flojo, muy, o sea, no tuvo la fuerza de la uno. Y pasa mucho también con las series. La gran virtud de Los Soprano, de Breaking Bad, de Ujú. Better Call Saul, de Mad Men, es que terminaron cuando la historia terminaba, independientemente del éxito y del rating que les decían es que estamos reventando el rating, hagan Sí, otra. sí, sí, de que No. hay que seguirle porque ahora sí que por el capitalismo, ¿no? Por Ujú. ganar más, por seguir produciendo más, por seguirle. Y por eso se te caen las series, pasa muchísimo. La temporada uno es buenísima, la 2 más o menos. No, ya la 7 es un mugrero. Pues claro, porque la Ya. historia había terminado ya desde cuándo. ¿Desde cuándo? Entonces, eso es lo que hace muy bien, sobre todo HBO, pero estas grandes series saben que se acabó y que hay que contar otra historia y hay que verse creativos, o a veces agarran un personaje de esa serie Ujú. y hacen un spin-off, que tampoco me gusta tanto. Pero lo mismo pasó con Game of Thrones, por ejemplo. Era ahí, y si le seguíamos ya iba a empezar Nunca la vi. hacia abajo, ¿no? Es más, esa sí no te hice caso, la verdad, porque sí me la recomendaste y elegí no verla. Pero bueno, platícanos por qué no funcionó. Los, Ahí sí desobedecí así de yo, no, como que algo no. Y luego vi que mucha gente la acabó odiando. los fans de Game of Thrones somos... Ciérranos la puerta. Cuando llegamos a la Sí, sí, casa, ay, sí. yo soy fan de Game of Thrones. Son muy Bueno, raros. bye. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es Bueno, que ni tan raro es porque tuvo muchísimo rating, ¿no? O sea, mucho. No fue una serie así como que, ay, nomás puros raros la ven. Yo vi que tenía mucho. Que era muy popular, pues. es una serie muy bien hecha y sobre todo tiene la gran cualidad o novedad que Ujú, mata a sus personajes principales. ujú, Entonces, ujú. eso era impactante. En la temporada uno se está tratando del papá, ¿no? De los Stark. ¿Y Entonces, cómo que ya se murió? pero lo matan. ¿Y luego? ¿Quién, o sea, quién va a seguir o de qué se va Ya, a tratar? Muy genuinamente desarrollan otros personajes que van evolucionando y van agarrando su fuerza y luego matan a uno y luego matan a otro y tú te quedas, ¿cómo que los mataron? Si son los ya. principales. Y eso era algo muy padre porque no se les caía La serie. la serie. Pero hasta que se les cayó, como tú dices. Sí, las Ya. últimas dos temporadas tiene capítulos espectaculares, ¿eh? Ujú, O sea, pero lo contaron todo muy rápido. Fue ya. así como que ya la queremos acabar. Cada temporada tenía 10 capítulos, estas tenían 7, estaban como ya muy cansados. Y si algo iba a pasar antes en la temporada 5, Ujú, desde la uno le iban cocinando y te iban dejando detallitos y te iban ujú, dejando así. Pasaba eso en la 5 y tú decías, ah, claro, porque la 4 agarró el cuchillo, porque la 3 pasó por aquí, porque la 2 ujú, aprendió a pelear, porque la uno le dieron el casquito. Entonces, o sea, se fue llegando a ese punto. Lo ujú. veías todo muy justificado. Y en las últimas dos temporadas es de que yo hago magia. ¿Por qué? Pues porque yo hago magia. Ya. Y no estaba O sea, justificado de antes como debe de ser. O sea, ya. Sí, sí, sí. No, no te habían dado como un pre. O Ujú. sea, simplemente aparecía y ya. Sí, todo lo puede, la narrativa todo lo puedes hacer, todo lo puedes inventar, pero no te lo puedes sacar de la manga. Ya. O sea, no puedes decir, ah, oiga, yo siempre era Hulk. ¿Y por qué?
Pero si fuiste dejando así como pistas, Más tipo Scooby-Doo, ¿no? ándale, Tienes que ir dejando las pistas para... totalmente, sí, Ah, totalmente. Entonces, eso fue lo que falló en las últimas 2 temporadas. Ahora, la serie rebasó al libro. El libro no está terminado. Va en un volumen 5. ni siquiera sabía que había libro. Sí, sí, Ok. George R. Ujú, Martin ujú. hace el libro 1, entonces se hace la temporada 1. Luego hace el libro Ok. 2, se hace la temporada 2. 3, 4, hasta que llega un momento en que HBO dice, ¿qué onda con lo que sigue? No, pues me faltan 10 años para entregar lo que sigue. Y ellos le siguieron Ujú. sin la base del libro. Entonces, Mm. a los que somos fans de Game of Thrones, nos queda la esperanza de que el libro, los siguientes, si es que aparecen, Retome el buen camino, sí, pues, o la buena historia. tengan un final más Vamos, digno excelente. y un mejor desenlace, por supuesto. Ya, Que son lecturas para mí de recreo, ¿eh? O sea, ya. no son mis lecturas de Game of Thrones o El Ujú. Señor de los Anillos. Los he leído, me gustan, pero son más así como de recreo y de descanso. Excelente, Alex. Pues bueno, hablando de finales y de Ujú. conclusiones, el día de hoy vamos a cerrar ya con esto. Ok. Hay mucho más de qué hablar. Ujú. Ahí vienen los Óscares, vienen más temas que vamos a platicar. Este, algunos temas un poquito más para la posteridad y algunos temas que vamos a platicar un poquito más actuales sobre el momento. Pero bueno, pues yo te agradezco el estar aquí compartiendo todos tus procesos de lectura, de escribir, de tu libro. Te felicito porque pues uno tiene que dedicarle mucho tiempo y sacrificio. A veces, como tú dices, a veces hay el sacrificio pues social, ¿verdad? De que dices, pues hago una cosa o hago la otra. Ujú. Sí, todo es una decisión y deportivo también. O sea, cuando dices, Ah, hay un juego, claro. está jugando el americano, está jugando el Santos, está jugando esto, o Leo, no puedes hacer las dos cosas y también hay ese sacrificio. Pero gracias por la invitación. Yo te felicito a ti por el tan bonito espacio y programa y Gracias. por el proyecto tan interesante y por tus lecturas. Tú también eres una muy, muy buena lectora y de libros difíciles, de libros no tan comunes, de libros que se requiere su grado de concentración, más el aprendizaje que obtienes y luego nos compartes, porque normalmente nos estás diciendo, esto no te lo comas porque te vas a dañar. Y esto hazlo, y esto Ahí los practícalo, ando regañando un poquillo. lo cual siempre agradecemos, o sea, que Claro. te empapes de todo este conocimiento. Pues muchas gracias, Alex. Bueno, pues ya con esto terminamos. Muchas gracias a los que nos están escuchando o nos están viendo. En un episodio más. No sé si quieras cerrar con algo, decirnos cómo te encontramos en redes sociales. En Facebook, Alejandro Rodríguez Santibáñez, que es mi nombre. En Instagram, Alex Rodríguez Santibáñez. Y en Twitter, Alex Rodríguez SA. Son las únicas 3 que utilizo, que ya son muchas, ¿no? O sea, no, ya no uso TikTok ni mucho menos. Y de todos modos, lo que más me importa es invitarlos a, si van a querer leer, a disfrutar de la lectura. Y si no quieren leer, no lo hagan y está perfecto. Pero disfrutar de la lectura. Excelente. Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Adiós.